Okay, bienvenidos a todos. Welcome everyone to our news bulletin for November 8. Can't believe we're in November. Estamos en nuestro boletín informativo del 8 de noviembre. All right, so today we have important dates, high school schedule change that we want to point out, how we're celebrating students, and we have as readers or leaders, of course, special guest Simone Smith, and we're going to talk a little bit about school culture. En la agenda de hoy vamos a hablar sobre fechas importantes por venir, cambio de horario en la secundaria, es solo por una vez, celebrando a los estudiantes, lo que estamos haciendo para celebrarlos, los lectores son líderes, que es para toda la escuela, y tenemos una invitada especial que se llama Simone Smith, y ella nos va a hablar sobre preparación para la universidad. All right, so we kick off with today. This month is Native American Heritage Month. Este mes de la herencia del nativo americano. And I just wanted to share with you guys some resources from the New York State Museum. Because it can just show you some of amazing artwork from descendants and even from people who want to honor them. And it's just also a way. I did what was it, DNA testing, and I'm half native and half Spanish, so pure mestiza. so it's good to find out what our roots are because it gives us pride in where we are coming from. Estamos celebrando el mes de la herencia del nativo americano y quería mostrarle el Museo del Estado de Nueva York tiene una exhibición de artículos indígenas y es muy bueno reconocer las experiencias de los demás y los artes y en sí de hablar de nuestras propias culturas. Por ejemplo, yo me hice un examen de DNA y supe que soy mitad pura mestiza, mitad indígena y mitad española. Así que es bueno saber mis raíces y estar orgullosa de mis propias raíces. Y si quieren compartir ustedes con sus hijos sobre su propia herencia, es bonito de todo lo que trae las culturas. All right, so we keep an eye on attendance. Remember, we only have very few days in November, so attendance is so important because if the kids missed, then they really missed, and it's very hard for teachers to reteach everything. So the only thing is like, and we have also so few days is because there are so many holidays. This Friday, the school is closed, it's Veterans Day. Monday, we have Professional Development Day, so there is no class for students, but it is important for us to have that professional development to make sure that all our staff is on track with their goals. And we discuss things that are going to help our students succeed. And also just a reminder that parent-teacher conference is around the corner, so we need to start planning for that. So we need the time to plan. Monday in November 20, we have the middle school math and ELA benchmark exams. It's also the bulletin board bonanza, talk more about that. And Tuesday, the 21st is the high school semester 1 marking period ends. And remember, this is very important for you to check on Alma, how your child is making progress and what kind of projects they're missing so that they move in academic performance. And you reach out to the advisors so that they can get as much support as possible. The Thanksgiving break is from the 22nd to the 24th. 22nd. And so this month we're also celebrating Thanksgiving, being thankful. Okay, so en cuanto al calendario, les recuerdo que este mes de noviembre tenemos muy poquitos días de instrucción y por eso es tan importante que su niño no falte. De nuevo, son días que están feriados. Este viernes la escuela está cerrada porque es Día de los Veteranos. Luego el 13 tenemos que cerrar porque es día en que desde desarrollo profesional es donde nosotros mantenemos que nuestros
nuestro personal esté todo siguiendo todas las pautas que nosotros hemos trazado para que los niños estén progresando. También porque ya vienen las conferencias de padres y maestros en diciembre, entonces tenemos que preparar todo y asegurarnos que todos tengan todos los recursos que necesitan. El 20 de noviembre son los exámenes que estamos mirando cómo los niños han estado progresando de matemática, de artes del lenguaje, y tenemos un tablero de anuncios que viene una competencia que los estudiantes están haciendo, muy divertida que les hablo más adelante. Y también el 21 termina el semestre de marcación de calificaciones en la escuela secundaria. Entonces es muy importante, sabiendo esas fechas, que usted esté pendiente cómo su niño va progresando en alma y qué tiene que hacer, qué cambios tiene que hacer para que mejore en cualquier cosa y se hable con el consejero para que reciba la ayuda que necesita. Las vacaciones de Acción de Gracias son del 22 al 24 de noviembre, para que esté pendiente. En este momento, at this time we have the high school midterm exams. So very important for your child not to miss, but if your child must miss because of there is a medical situation, makeup exams can be given out during office hours, after school, or during lunch. And all midterms must be made up by the deadline that the teacher gives. So it's very important for the student to check with the teacher right away and set up a time. And so remember to connect with the teachers via email, name.last name at ilcs.org. And remember to use the forms that we have to share excuse letters or COVID notifications. So remember that if you go to inwoodacademy.org and you click on forms, then you find here the family forms and requests. And here you can excuse absence, or if you have a COVID test result form, this is the one that we need to have. So, very important. Recuerden que estamos en exámenes parciales esta semana para la escuela secundaria. Es muy importante que su niño no falta, pero si tiene que faltar por alguna enfermedad, no se olvide de llenar esos formularios que le mostré ahorita, ya sea para entrar a COVID o para excusa médica. Ahora, si su niño falta, puede volver a tomar un examen de recuperación durante el horario de oficina, después de la escuela o durante el almuerzo. Todos los exámenes parciales deben recuperarse antes de la fecha límite que el maestro haya estipulado. Entonces es muy importante que se comuniquen con el maestro de inmediato para establecer una cita para que el niño tome ese examen. Y se pueden comunicar a través de correo electrónico con el maestro. So we talked about there is just a small change only for November 20 and 21st for the high school students, that the advisory will be canceled. That means that your child will be dismissed at 2:52 those 2 days. It's only those 2 days. It's not like forever, just those 2 days. And again, we're going to do a special activity with the students, and so we need the extra time. El cambio de horario que le estaba mencionando no es que sea siempre, son solamente esos 2 días, el 20 y el 21 de noviembre, porque tenemos una actividad especial para los niños. Y entonces la clase que tenían de consejería o asesoramiento es que la vamos a cambiar, que no la tengan, y así que su niño va a salir a las 2:52. Y de nuevo, esto es solo para la escuela secundaria, el 20 y el 21 de noviembre. So the bulletin board bonanza will be judged later on by our family council. So the event is going to be amazing to showcase the kids' progress on the boards, and then there are rubrics for the boards, and it's a way to improve and encourage academic achievement. El tablero de anuncios, ahí se demuestra todo lo que los niños están aprendiendo, y es una buena forma para que los niños vean cómo es un trabajo completo, porque hay una rúbrica, y también para que se animen a hacer las cosas siempre mejor. Y también para los maestros ver entre comparación y comparación entre cómo es lo más que se esfuerzan, o sea que ayuda a todos a levantarnos académicamente. So talking about celebrations, we have our trailblazers of the month of October. And here we got Jaslyn Hernandez. I'm not going to show who's who. Jamie Cabrera, Gonzalez, and Diogenes Ortega, and Rian Encarnacion, and Emily de la Cruz. They won different, during assembly, they receive special recognitions, and they will get a special luncheon with the leadership because of displaying our character traits. And if you are the parent,
congratulations, and be sure to ask them why they were recognized. Because they went above and beyond in celebrating this. Estos pioneros del mes son de la escuela intermedia en que nosotros celebramos mensualmente. Esto fue del mes de octubre. ¿Quiénes fueron los niños que demostraron nuestros valores de cariño, responsabilidad, restricción, integridad, honestidad? Y estos fueron nuestros niños. No les digo quién es quién por privacidad de los niños, pero por favor, si usted es la mamá de alguno de estos niños, dígale qué fue lo que hiciste más allá de lo que se le pidió a los demás, porque esos niños sobresalieron en en estos valores escolares. And here is a long list also of those students who made the honor roll. And I also want to um, congratulate you if your child is in this list for making the honor roll, and it's a way to celebrate them and and keep going. And if they did not make the list, to ask the conversations like, I wonder what can we do so that you can be on the list next. Estos son los estudiantes de secundaria que entraron en el cuadro de honor. Y entonces, felicidades a todos ellos, los estamos celebrando, más sin embargo, si su niño no está en esta lista, es una buena forma de mirar y decir, bueno, me gustaría verte en esta lista, cuéntame qué serían cosas que podríamos hacer para apoyarte, para que tú lograras estar en esta lista, y porque es siempre muy bueno que ellos se sientan que pueden hacer las cosas y qué es lo que le falta y qué es lo que puede alcanzar para hacer las cosas mejor. So here's the list. Then I want to talk about a little bit about coffee hour. We just some things about math. We during the coffee hour we had our assistant director, Ms. Quateco, for middle school, who gave us some information. I want to say thank you to all the families who participated, because really it made the coffee hour so special, because what we want is your questions, your interaction with our staff. Not so much for us to tell you things, because we know that you know so much and you can share so much with us, and your questions are so valuable for us, because that's how we collaborate. We want an environment that is collaborative. So as the questions came up, there were some things that came up, like practice math skills for 15 to 20 problems a week for kids, and they using the IXL app that will be available on Clever. And again, parents also push for things that were not working, like Alma was not working, and letting us know about that, and how we're still fixing some issues, and we're still looking into other systems for next year, because Alma has been giving us a few issues where parents email the teachers using the envelope and the teachers are not getting it. So we want to make sure that the communication flow, it's good between us. And so if you have any issues, please let us know, because we want to fix it. En el cafecito damos mil gracias a todos los padres que participaron, porque en sí el sentido del cafecito es escuchar su voz, no solamente nosotros dándole información a ustedes, sino usted darnos información a nosotros, porque queremos que nuestro ambiente sea muy colaborativo, porque lo que ustedes saben es maravilloso y tiene mucha información que nosotros al adquirirla vamos a servir mucho mejor a nuestros estudiantes. Así que en este cafecito salieron cosas como, por ejemplo, la destrezas de matemáticas, cómo la pueden manejar, como por ejemplo hacer 15 a 20 problemas a la semana de la práctica de las tareas que las maestras le están diciendo, de una aplicación que están adoptando que se llama iExcel, que va a estar disponible para que usen el teléfono y vayan haciendo sus prácticas, pero también hay muchas otras como iReady, y apoyan también que lean los niños en voz alta para fluidez. O escuchar libros también juntos. Nos dijeron los padres de problemas que tiene nuestro sistema portal de Alma, en particular de que los padres están mandando correos electrónicos usando el sobrecito y los maestros no están respondiendo. Y el asunto es que había un problema, o todavía hay un problema con Alma en ese sentido. Así que es por eso que están todavía trabajando, y estamos también mirando otro sistema para el próximo año escolar, porque no queremos que haya interrupción absoluta en la conversación entre usted y el maestro. And our next
next coffee hour guest is our literacy coordinator, Jenna Marcus. Again, we're pushing our Readers are Leaders campaign, so we want to make sure that you are equipped for that. Nuestro próximo invitado al cafecito es Literacy, la coordinadora de alfabetismo, Jenna Marcus, porque vamos a lanzar nuestra campaña de los lectores son líderes y también estamos hablando con los directores de comité de alfabetismo del Consejo de Familias para que ellos estén también planificando todo esto. So we're also teaming up with our literacy directors of committees from the Family Council. So the parent voice is very important there. And here's our Readers and Leaders. And again, the kids picked up this book to launch it, which is Wonder for middle school, and high school is American Boys. And the boys are getting this special, the high schoolers are getting this special band to promote the book. And again, is to launch the campaign. And the big event is going to end November 9 from 4 to 6, where the kids will have the opportunity to demonstrate to projects what they've learned through their reading. En cuanto a la campaña Los lectores son líderes, el propósito es de nuevo para que los niños estén amando la lectura y ellos fueron los que escogieron el libro, por eso queremos que sea impulsado por ellos mismos y de nuevo para los niños de secundaria ellos van a recibir esta bandita de pulsera. De nuevo es para impulsarlos a ellos a querer la lectura y va a terminar en todo en un evento el 9 de mayo de 4 a 6 en que los estudiantes iban a hacer presentaciones, proyectos que van a demostrar de todo lo que están aprendiendo en la lectura. So this is some pictures for the class, the advanced placement class. They went out to Central Park and they had a great time with Miss Reyes. Esa es una foto de Miss Reyes con patinando en el hielo con estudiantes que están tomando clases avanzadas y se fueron al parque también para darles más diversión. Also want to let you know, if you're in 8th grade, for us to join us with our virtual open house first. And it's an amazing school. We have our wait list for 8th grade, for 9th grade is humongous, 600 and above, but our kids you don't have to do anything to transfer to our school. So we have so many supports and it's such a great environment. So we want to make sure, because we're a small school, so we want to make sure that you get a first look and talk to the principal, Mr. Choi, as well. Estamos en tiempo de inscripciones y entonces ahorita viene para los grados 9 al 12. Si usted tiene su niño en octavo grado, no tiene que hacer nada ni aplicar para nada porque tiene su asiento asegurado. Y es una escuela que es, de nuevo, somos una casa pequeña, nos conocemos muy bien, sabemos todo entre nosotros, somos como hermanos aquí los chiquitos y nosotros muy familiar. Tenemos muchísimos apoyos para ellos y la casa virtual para octavo grado para entrar está el martes 28 de noviembre a las 6:30. De nuevo es virtual, pero también ellos van a tener muchas más actividades para que ellos vayan conociendo el personal. Nosotros tenemos un buen récord de la graduación, universidades fabulosas a los que los niños entran, mucho programación para ellos y oportunidades de liderazgo. Así que los invitamos si están en octavo grado para que participen. All right, so now we have our special guest, who is our Director of College and Career Success in NISY. Also, we're so excited, and even you have a high school kid here who is in the news bulletin, but also if you're not in the high school yet, to learn some things from her. Thank you, Tatiana. Good afternoon, everyone. As Tatiana said, my name is Simone Smith. I'm the new Director of College and Career Success. We can go to the next slide. Yep. So I just wanted to give you guys a brief, really brief introduction of what my team does. So I manage a group of 7 amazing counselors, and those counselors are the 8th through 9th transitional counselors. So if you have any kids in the middle school, we do have a counselor there that is helping your child transition from 8th grade to 9th grade. We have academic grade level counselors for each grade level, so 9, 10, 11, and 12. And then we have post-secondary counselors. And then we have our alumni counselor that helps
our students once they graduate. So what we do on a daily basis is we do a lot of academic counseling. So making sure that their grades are pretty good. They're retaining their credits. They have all their regents. We do test prep, especially for regents, and I'll talk about that a little bit later. We do some college and career counseling, and that is on an individual basis or a group basis. We do push into leadership classes and advisory classes to offer some college and career counseling. Financial aid workshops we do each year. I'll talk about that a little bit later as well. And we do parent workshops, and we have alumni support as well. So this is just an overview of the things that we do on a daily basis. We do a lot more, but if you look at any of these things and you have any questions, I am the person to ask. Bueno, en sí, ¿qué es lo que ella hace? Ella tiene un equipo de 7 consejeros y estos consejeros se dividen entre, uno está encargado, por ejemplo, en la transición de octavo a noveno grado y también hay consejeros de nivel de grado académico. Así que si su niño está en la escuela intermedia, tenemos consejeros que están mirando en oportunidades para su niño estar avanzando. También tenemos consejeros y también, claro, está mucho más en esta consejería aplica en la escuela secundaria donde pueden haber necesidades de intervenciones académicas. Eso quiere decir simplemente que cómo va su niño académicamente, qué es lo que tiene que avanzar, cómo tiene que avanzar y cómo tiene que prepararse para los exámenes. Y claro está, si está más grande, para asesoramiento para entrar a las universidades, ayuda financiera para usted, de talleres y talleres para saber todas las transiciones. Y también, una vez que nuestros niños se gradúan de secundaria, también nosotros damos mucho apoyo. Por eso también tiene consejeros de exalumnos, o sea, de nuestros graduados. Así que si tiene alguna pregunta, ella es la que tiene que preguntarle. So starting this past Monday, we started offering after school tutoring and a Regents prep, and we can send this out in email also so everyone can have it. But please encourage your child. Tatiana blew up the honor roll list earlier. If your child is not on that list and they would like to get on that list, we're offering supports to help them get there. So here is the after school tutoring and the Regents prep schedule for now into January. I will be also sending out an email for all of the students who have to take Regents in January. 9th grade parents does not apply to you. This only applies to 10th, 11th, and 12th grade parents. So by tomorrow, by the end of this week, you will all be receiving a letter saying if your child has to take Regents in January. But please, this is after school. Encourage your children to join either after school tutoring or Regents prep. Bueno, I'm sorry, Simone, can you just let us know the scheduling for tutoring and Regents prep, the time after school? Yes, so I will email you guys the times, and I will actually email you January Regents to schedule for that week also. Ok, so ella está hablando sobre la tutoría que ofrecemos en la escuela secundaria y especialmente si usted ve que su niño no estaba en el cuadro de honor, esto es lo que le estábamos diciendo de que su niño puede entrar al cuadro de honor si toma una tutoría adicional y eso es lo que nosotros vamos a ofrecer, al igual que preparación para los exámenes de regentes. Los exámenes de regentes son requeridos por el estado de Nueva York para que su niño se vaya a graduar y entonces de acuerdo hay unos exámenes que tiene que tomar en enero. Algunos niños califican para estos exámenes, otros no, así que noveno grado no le responde a usted en este momento, pero si está su niño en décimo a 12 grado, pues entonces sí va a tener que tomar la preparación y al igual que le van a decir a qué hora tiene que ir para hacer la preparación y también cuándo es que tiene que ir para los exámenes de regente, presentar su examen en enero. Así que esté al tanto de su correo electrónico, del correo electrónico de su niño, que de sí tienen que estar chequeando los correos electrónicos siempre. Y acá está la información en español. I also wanted to point out that
the New York State Tuition Assistance Program, or TAP, which is called, is now open for applicants for the 2024-2025 school year. So if your child is in 12th grade, this opened up. So students do not need to wait to release of the FAFSA to complete their TAP application, but will be required to submit their FAFSA by February 15. So the FAFSA is expected to open in December, and this is something that Ms. Smith had talked to parents about during their first workshop that we did during college application night. And so I just wanted to do a follow-up, but you don't, just to make you aware, but know that Ms. Smith's advisors are the ones for the transition to college, are the ones who are going to help them out with this tuition application program. So just wanted to make you aware of that. Nosotros, por estar usted en el estado de Nueva York, usted tiene derecho a un programa de asistencia de matrícula para entrar a las universidades, porque para entrar a la universidad no solamente es que pagar las clases, sino que tiene que también matricularse, y eso cuesta dinero. Y ya está abierta las solicitudes para pedir ese apoyo por la matrícula, para que le paguen la matrícula si su niño está en el 12 grado. Entonces, los estudiantes no necesitan esperar a que aplique para la ayuda federal que viene para pagar las universidades para completar esta solicitud, que generalmente pasa, sino que lo puede hacer ya. Y de nuevo, eso es lo bueno de tener nuestra directora de Simone Smith de consejería, porque sus consejeros lo van a estar ayudando a su niño, si está en 12 grado, para aplicar para este programa de la matrícula. Y no se tiene que esperar de nuevo hasta la ayuda federal, sino que tiene que mandarla antes del 15 de febrero. Se espera que las aplicaciones para la ayuda federal se abren en diciembre, o sea que por eso le decimos que esté pendiente. Just some upcoming dates that some things were mentioned already, but the marking period 2 ends on November 21st. Probably a week later, we'll publish the new honor roll list. So that will get sent out to you guys as well. So again, if you don't see your child's name on there, please encourage them to go to tutoring. And if you do see your child, let's just make sure we celebrate them. On the 29th, Wednesday, November 29th, from 6:30 to 7:30, we're having 11th and 12th grade family town hall. There, I will be going over in detail credits, Regents requirements to graduate. I'll talk a little bit about senior events and senior fees. But this is pretty much geared towards what your child is going to need to graduate. So this is for 11th and 12th grade. I'll be sending a flyer out as well. December 5th, we have college application night part 2. So on October 24th, we had the first college application night, which was great. We had about 60 students show up. We submitted over 300 college applications, and we had a parent workshop. So we're going to do this again. This is going to be catered more towards SUNY schools, and we are going to touch on scholarships, and hopefully we'll have a little bit more about information about financial aid, but that's to be determined. We will not have a parent workshop that day, but if parents do want to come and talk to me, then you guys definitely can come in. And that'll be the same time as last time, which was 3:30 to 6:30. And then financial aid, I know a lot of people have questions about it. The government has not released a financial aid date yet. So once that date is released, we will have another meeting for parents, giving you all the information that you need. And we'll also just tell you our plan on how we plan on implementing getting financial aid completed before the end of the school year. Ok, ella enfatizó más en las fechas siguientes de secundaria, que como le estábamos diciendo, es que finaliza el periodo de calificación número 2 el 21. Entonces, de nuevo, si usted no vio su niño en el cuadro de honor, recuérdele que es muy importante que vaya a tomar tutoría. Porque aún si no está en el cuadro de honor, lo es muy importante que su niño obtenga toda la maestría y haga lo mejor en la parte académica, y esa es una buena forma de impulsarlo para pertenecer a desear pertenecer en ese cuadro de honor. Nosotros también el 29 de noviembre, para las familias que tienen estudiantes en 11 y 12 grado, vamos a tener una junta virtual en que usted va a recibir información, de nuevo, solo si es 11 y 12 grado, de cómo van sus niños con los créditos, cómo van sus niños con los regentes, lo que son los requisitos de nuevo para tener una
diploma que puede ser avanzado o no. Y entonces también lo que va a necesitar su niño para graduarse y también con los eventos de graduación. O sea que es muy importante que asista si su niño está en 11 y 12 grado para usted más estar seguro de qué es lo que su niño necesita y estar pendiente para que su niño se pueda graduar a tiempo. El 5 de diciembre es la parte 2 de nuestra noche de aplicaciones universitarias y como saben, el 24 de octubre tuvimos a 60 niños que aplicaron a 300 universidades ahora lo estamos haciendo de nuevo y nos vamos a enfatizar a las escuelas estatales. Así que también le vamos a hablar a ellos sobre becas y esta no es una noche para los padres, es más que todo para los estudiantes, para nosotros estar enfocados bien en las aplicaciones estudiantiles, en lo que ellos quieren hacer. Pero si usted quiere sacar un momentito con hablarle a Miss Smith, recuerde que ella está disponible de 3:30 a 6:30 ese día y le puede hacer cualquier pregunta. De nuevo, como les había dicho, el gobierno no ha dicho todavía cuándo es que se abren las aplicaciones para la ayuda federal, pero como es en diciembre, se supone, pues entonces ahí en esas fechas estaremos dando a determinar cuándo damos a usted un taller para que reciba toda la ayuda federal. And lastly, this is just my contact information. If you need to reach out to myself for anything, whether you're middle school or high school, my email and my office telephone number is here. If you have any questions for any of the counselors, you can reach out to me as well, and I can connect you to who your child's counselor is. I am also going to come to the bulletins once a month, so I'm here if you guys have any questions. And yeah, that's it. Thank you. Bueno, este es el número de contacto de Miss Smith. Y como usted ve en el correo electrónico siempre es el primer nombre, punto apellido, @ialcs.org. Y para los que se unieron por teléfono es 646-293-6574. Ella está siempre disponible. Si usted no sabe en la escuela secundaria cuál es el asesor de su niño todavía, pues conéctese con ella y ella le va a decir exactamente quién es el asesor, porque es muy importante que usted tenga una buena relación con ese asesor, porque de nuevo es la persona que le va a ayudar a impulsar a su niño académicamente todo este año. Y ella va a estar pasando por nosotros como invitada especial para que usted le haga preguntas a medida que vamos siguiendo el año en la parte de currículo y cosas así que le vayan a ayudar a su niño a mejorar académicamente. All right. Thank you, Ms. Smith. Now I'm going to talk about a little bit of a school culture and vamos a hablar un poquito más sobre la cultura escolar. And I'm just going back to it's Thanksgiving. And so we are doing a gratitude tree. And the main thing is like for the kids to really understand, like I see you and I appreciate what you do for me. Kids like to be seen. Muy importante que estamos haciendo este árbol de gratitudes porque queremos que los niños se sientan que lo estamos viendo y que lo estamos apreciando. Y lo mismo que vean ellos y aprecien a los demás. Es muy difícil enseñar gratitud. So it's sometimes very hard to teach gratitude. And so we look into a developmental scientist and psychologist, Andrea Hassan from the University of North Carolina at Chapel Hill, who did a whole study that they had not done any study about children and the benefits and why is it important to teach gratitude, not as a behavior like to say thank you, like manners. It's not about manners. It's really some components that say what we notice, how we think or feel about it, and what we do and how we enact grateful behaviors. So for example, if the grandma gives your child a blanket, and then instead of saying, say thank you to grandma, is more like to say, hey, what do we notice about the blanket? Oh, it has Pokemon on it. She noticed that you like Pokemon. And how does that make you think? What does that make you think about grandma? Do you think she likes Pokemon? No. So why do you think she gave you that? Because she loves me. How does that make you feel? She makes me feel great. Grandma loves me. And so what do we do? Oh, I love her back. So that's the whole connection
of making them think through of what it does, because it's not about the action, it's so much as how do they feel the connectivity and relationship. And that piece is missing. And that's what we do. She says one of the big things that gratitude does that I think is so important for kids is it help us find people in our environment that care about us. Hassan says it strengthens our relationship with them and it makes that support network surround us with a little more care. And we know social support is so important, particularly now when we are dealing with this pandemic of loneliness and isolation. And I should add with depression for some. And so she says we really need that. Entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto de gratitud ahorita que está en el mes de la gratitud? Y en sí es porque no habían en sí estudios sobre qué es lo que hace el agradecimiento. Y entonces vimos a una científica y psicóloga del desarrollo que se llama Andrea Hassan de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que reconoció los componentes de la gratitud. Y ella dice que no es en sí que uno le diga al niño, diga gracias como si fuera que tiene buena educación. Mire, él es muy educado, él me dice gracias o perdón. No es en sí enseñarle eso, sino en sí lo que notamos, cómo pensamos o sentimos al respecto y qué hacemos y cómo representamos comportamientos agradecidos. Eso quiere decir si, por ejemplo, la abuelita le regaló a su hijo una colcha, una manta, en vez de decirle, dígale gracias a su abuelita, en vez de decirle eso, decirle, oh, cuéntame, ¿qué ves qué colcha te dio tu abuelita? Ah, ¿y qué dibujitos tiene? Oh, es una colcha de Pokémon. Oh, ¿y tú qué crees que a ella también le gusta el Pokémon? No, no creo que a ella le guste el Pokémon. Entonces, ¿por qué piensas que te regaló? Bueno, porque ella sabe que me gusta a mí el Pokémon. Oh, ¿sabe ella que te gusta el Pokémon? Oh, qué bien. O sea que ella pensó en ti cuando te lo compró. Ella lo vio y lo buscó y pensó en sí en ti. ¿Y qué te hace sentir de que ella está pensando en ti? Ah, que ella me quiere mucho. Y tú también la quieres, la quiero mucho. Mira que ella siempre piensa en mí. Y entonces esa conexión de hacerlo pensar en qué es lo que nota por lo que otras personas le están haciendo y qué es cómo lo hace sentir. Esa conexión se ha estado perdido bastante durante la pandemia. Eso es por eso que queremos volverla a unificar. Y esta científica psicóloga dice que una de las grandes cosas que hace la gratitud y que creo que es muy importante para los niños es que nos ayuda a encontrar personas en nuestro entorno que se preocupan por nosotros. Y por eso es que nosotros lo estamos haciendo con los maestros, para que ellos se den cuenta, porque ellos ni siquiera a veces notan que hay maestros que en verdad los quieren lo mejor para ellos. Entonces, si ellos no lo notan, eso no es cosa que al momento, para nosotros de adultos sí se nota, sí, es la maestra, pero para ellos no siquiera notan. Entonces, es muy importante para que ellos puedan reconocer quiénes son esas personas a las que pueden acudir, quiénes están en su entorno que puedan, se preocupan por ellos, porque dice ella. Miss Hudson dice, fortalece nuestra relación con ellos y hace que esa red de apoyo nos rodee con un poco más de cariño. Y sabemos que el apoyo social es muy importante, especialmente ahora cuando lidiamos con estas pandemias de soledad y aislamiento. Realmente lo necesitamos. Y muchos niños durante la pandemia han estado o ansiosos o con depresión. O sea que es por eso que es tan importante que ellos estén notando qué es lo que están haciendo los demás, cómo los hace sentir y al reconocer que lo que están sintiendo, entonces pueden representar un comportamiento agradecido. So, and the kids from the student government are making thank you grams, and they're making money and they're giving it to a charity. They're still deciding whether it is for asylum seekers or for young teenage moms. So this is something that they're looking, deciding what they're going to do with the money. Y los niños del Consejo de Gobierno Estudiantil están vendiendo en este mes estas notitas de gratitud con chocolatitos que ellos van a comprar aquí, que se va a comprar nosotros y los van a vender y lo que vayan a recaudar lo van a dar para la caridad. Hay dos organizaciones que están debatiendo. Una es Project Rousseau, que está con las personas que están inmigrantes, que están buscando asilo, o con las madres jóvenes que son de una organización que ayuda a las chicas que están embarazadas y todavía son adolescentes.
I just wanted to point out, since we were just with Ms. Smith, about some of the organizations that we team up and that they help to provide extra supports. Here in the middle school for 5th grade, we have Project Mori, and they are 10 monthly meetings to get additional supports that culminate with an amazing summer camp experience. So, parte de Ms. Smith, ella tiene una consejera de transición que le habíamos dicho, y para 5º grado tenemos una conexión con un proyecto que se llama Project Mori, y ellos dan unas clases especiales y dan apoyo adicional para los estudiantes, que culmina con una increíble experiencia de campamento de verano. Así que felicidades a todos estos estudiantes: Phoenix Carminero, Ryan Estrella, Franklin Figueroa Santos, Jeremiah Florentino, Aiden Pichardo Jaques, Calvin Jiménez, Ariel Martínez, Annalise Cabrera Silverio, Abigail Coles, Alisa Estrella y Nicole Pérez. Ellos son los que van a participar y están participando, así felicidades. So congratulations to all those students who are getting additional support. We talked about our book clubs. Again, those book clubs are to strengthen us. And here is, we're still trying to figure out what would be the best thing for us to meet. Just because we thought that because it's winter and we don't want you to wait outside while kids are getting picked up from after school, that maybe we can do it indoors so you can be cozy in here. But it looks like many of the families are not needing this service. So if that's, you prefer to do it in Zoom instead of in person, then we can do that. And so we're going to do a poll right now, so that you can let us know. En cuanto a nuestro club de lectura que ayuda a nuestros niños a sentirse mejor y no haya el acoso, estos son muy importantes, y pensábamos que era bueno para ustedes si están en el invierno de entrar a nuestra escuela, si están esperando a sus niños después de la escuela para reunirse aquí. Pero entonces estamos haciendo un poll o un sondeo que nos diga qué es... ¿qué es lo mejor? Y Lourdes está haciendo este sondeo, así que por favor tome el sondeo. ¿Quiere en persona o por Zoom? Por favor, vote. Y los padres están votando. ¡Woohoo! Porque así nosotros podemos hacer, de nuevo, queremos que todos estén equipados, y we want to make sure that we are meeting your needs. We don't want to create things that you're not going to be able to participate, because we're here for you and we are collaborating. Queremos que todo sea para usted, para servirlo mejor. Perfect. I have 26 people who have responded. Tengo 26 personas de los 53 que están aquí que han dado su respuesta. Por favor, haga la respuesta en la pantalla que ven. Please make sure that you are completing the poll that's on your screen. I will leave it up for If for some reason you cannot complete it because you have issues with your phone or something like that, please be sure to come back to us and let us know. And si por alguna razón su teléfono no le permite hacer este sondeo, no se olvide de hacernos decir su preferencia. Okay. Okay, and we end the poll. And Lourdes, tell us the results. Zoom, 7 p.m. Okay, 7 p.m. on Zoom. Okay, vamos a empezar entonces. Les daremos y les compartiremos. So that's the winner, Zoom, 7 p.m. All right. All right, then we move on to Lourdes, are you sharing the screen? I don't see my screen. It says Maybe I am. my screen sharing is paused. So Maybe because of the poll. okay, let's go back again. So I just have exciting news, and that is we have a special expert coming in from they're at the home of investigation on adolescent substance use and addiction, and they come in from Boston, and this is Dr. Mo, and he is going to come in from 12 to 1 via Zoom, November 17, and he also shares some notes about from Cannabis and the Brain, General Tips for Teens and the Truth About Marijuana, Preventing Marijuana Use Among Youth. And you can ask questions to Dr. Mo now, so that I can send that to you. So Lourdes, if you can put that on the chat so that we can start
circulating what is it that you want to know about it, because this is the scientific approach. So really, they are the ones who are advising even the president in terms of nationwide of what's the best for our kids. So este experto viene de un recurso que viene de Boston, del el hospital de Boston, y ellos están al frente de lo que es investigaciones sobre sustancias uso de sustancias en adolescentes, y ellos también están al frente para aún dar sus recomendaciones a nivel nacional. O sea que esto es algo muy bueno que nosotros estamos ofreciendo para toda nuestra comunidad, no solo para nuestra escuela. Usted avise a todos los que quieran venir a ese día, noviembre 17 de 12 a 1 por Zoom. Y yo les voy a mandar el enlace, así que esté atento, pero por ahora, si usted quiere hacerle preguntas al experto, lo puede mandar y mandar a sus amigos para que hagas esas preguntas, porque de nuevo queremos que nuestra comunidad esté bien informada, no solo nuestra escuela, sino porque eso es algo que está afectando desde que legalizaron la marihuana y el vapeo está común y corriente, que queremos que todos nuestros niños estén equipados, y por eso es muy importante que usted esté bien informado como usted, el maestro principal en su casa. All right, so finally, we're going to talk about winter sports, and that's why it's so important for us to offer programming for our kids. PSW, before I can go into sports, is looking for Girl Scouts mom to volunteer so that they can lead. The way it works with Girl Scouts is that you have to have a parent volunteer. They have their team, but they must have the parent volunteer. And the kids want to have Girl Scouts, and we used to have the Girl Scout club, but the parent, something came up and had to leave and is not able to participate. So we need a replacement for that mom. So if you would like to be part of it, if you ask your kid if they would like to participate in Girl Scouts in middle school, because we need you. So please let us know. Antes de ir al atletismo, quería informarles que el programa después de la escuela PSW está buscando una mamá que sea voluntaria para el programa de Girl Scouts. No sé cómo se dice Girl Scouts en español. Pero es el nombre de ellos, Girl Scouts, que son los que venden las galletitas y los enseñan a muchas destrezas, y entre ellas cómo ser un buen amigo. Y entonces, si usted quiere participar, ellos, parte del sistema es que necesitan no solamente que sean el personal de ellos, sino que también esté incluido una mamá de algún niño que esté participando. Y la mamá que estaba participando anteriormente, algo se le presentó y ya no puede seguir dirigiendo este grupo. Así que es muy importante que reemplacemos ese padre voluntario. Y mil gracias a ese padre voluntario que estuvo antes. Y si a usted le interesa, por favor, avísenos o avise a Miss Hikes para que este club pueda continuar. All right, so now we move on to athletics. Seguimos con atletismo. So we have a winter sports pep rally, November 17. And what is it? The event will be to introduce our winter teams and to see them compete against each other in a friendly exhibition to kick the start of the season. The high school team is being led by Captain Fred Sanchez, and the middle school team is led by Captain Carson Niehoff. And here's the schedule: 4:30 step team performance. If you haven't seen our step team, it's amazing. 5 p.m. announcement of wrestling team, 5:20 varsity girls basketball team, inter-squad scrimmage, 5:50 varsity boys basketball team, inter-squad scrimmage. And then at 6:30, there's a high school versus middle school staff game. So who's going to win? It's hard for us to root for one or the other because we're a shared staff. So maybe Lourdes will root for one and I'll root for the other. We'll see. Este es un pep rally de deportes de invierno, empieza el 17 de noviembre y están todos ustedes invitados. Este es un evento para presentar nuestros equipos de invierno y verlos competir entre sí en un partido amistoso de exhibición para iniciar la temporada. Así que es muy divertido. El equipo de la escuela secundaria está dirigido por el capitán Fred Sánchez y el equipo de la escuela intermedia está dirigido por el capitán Carson Niehoff. Y este es el horario. A las 4:30 empieza una actuación de
del equipo de zapateo. Son maravillosa danza. A las 5 es el anuncio de equipo de lucha libre. 5:20, juego de práctica entre equipos de los grupos universitarios de baloncesto femenino. 5:50, juego de práctica entre equipos universitarios de baloncesto masculino. Y a las 6:30 es un juego del personal de la escuela de la secundaria contra intermedia. Así que no sabemos quién va a ganar, y como nosotros estamos, Lourdes y yo, representando las dos escuelas, vamos a ver quién escoge quién. A lo mejor hacemos al azar quién escoge quién, a ver, y nosotros votamos y estamos dando de porristas para cada de estos equipos. Así que están invitados. And for the community news, I just wanted to remind you, we have November 28th. There is this asthma workshop. It's so great. Dr. Matisse is fantastic, and they offer so many supports. If your child suffers from asthma, to avoid any issues with attendance, please get all the supports that you may need. And this is a virtual workshop. Nosotros nos unimos con el Hospital Presbiteriano, y está la doctora Matisse. Es maravillosa para dar mucha información sobre el asma. Si su niño sufre de asma, especialmente ahorita que viene el frío, por favor, haga tiempo para el 28 de noviembre. No se lo pierda esta taller. Ella puede hacerle sus preguntas. Es buenísima, y de nuevo, no queremos que su niño esté enfermo y se vaya también a perder clases y esté como medio perdido. Así que es muy importante que si su niño sufre de asma, que se equipe. And we have shared this with last time. Remember, we have partnership also with NIMIC, Northern Manhattan Improvement Corporation. They have other supports for GED. If you need to take the GED, you can get the support and get ahead. There's also classes for different certificates that they offer during the day and at night. If you want a small business, we have a small business team here. So these are other ways for you to get equipped. And muy importante es estas oportunidades que tenemos en la asociación con Northern Manhattan Improvement Corporation. Ellos están ofreciendo clases de GED. Eso sí, usted no terminó su secundaria y quiere sacar su diploma, pues aquí aproveche. Ellos dan clases por la mañana y por la noche, y en las oficinas de ellos, que quedan nada más aquí en Wadsworth y la 175. También ellos tienen otras clases gratuitas para tener certificados y entrenamientos para trabajo, y le ayudan a conseguir trabajo. Y así que si usted también tiene una pequeña empresa, lo está ayudando para entrenamiento de negocios. O sea que es buenas oportunidades para usted seguir. Y ahora terminamos esta presentación y me voy con las preguntas. So now we move on to questions.